Vamos a comenzar con el estudio del aparato digestivo del intestino anterior, que está conformado por el esófago y el estómago. El esófago es un tubo músculo membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago, donde desemboca por medio del cardias. Está formado este esófago por distintas porciones, denominadas según la región que recorren. Tenemos una porción cervical ubicada en el cuello, una porción torácica que recorre la cavidad y una corta porción abdominal. La porción cervical se extiende entonces desde la faringe hasta la entrada del tórax. Se ubica en general dorsalmente a la tráquea. Hay una pequeña variación entre la tercera y sexta vértebra cervical, se inclina más hacia la izquierda del plano medio. La porción cervical se continúa con la porción torácica, como ustedes pueden ver en esta imagen, que discurre dorsalmente por el mediastino medio, dorsalmente en relación al corazón y grandes vasos y también a la tráquea. Y una vez que llega al diafragma, lo perfora por el hiato esofágico y se continúa con una corta porción abdominal que medirá unos 2 a 3 centímetros para desembocar en el estómago. Con respecto a su constitución, tiene la misma estructura que cualquier víscera hueca. Internamente vamos a encontrar que está tapizada por una mucosa. Esa mucosa es plegada, lo que permite que se distienda por el paso del bolo alimenticio. Debajo de la mucosa tenemos una submucosa y luego la muscular, que está formada por dos capas. Estas capas se disponen en espiral y están constituidas por un músculo especial que es un músculo estriado visceral. La capa más externa puede ser una serosa o adventicia de acuerdo a la porción. En la porción en la que el esófago recorre las cavidades está tapizado por una serosa. Es decir, en cavidad torácica y la corta porción abdominal, su capa externa va a estar constituida por una túnica serosa, mientras que en la porción cervical vamos a observar una túnica adventicia que está constituida por tejido conjuntivo laxo que lo une a las restantes estructuras. El esófago entonces va a desembocar en el estómago, en el cardias. Con respecto a estómago, primeramente vamos a ver clasificaciones según los tipos de estómago. Primeramente, teniendo en cuenta el tipo de mucosa que lo tapiza internamente, podemos identificar estómagos simples y estómagos compuestos. La mucosa que tapiza el estómago puede ser de tipo glandular, es decir, presentar gran cantidad de glándulas que producen no solo el ácido clorhídrico, sino también mucus que protege el estómago, o puede presentar una zona de mucosa glandular y una zona denominada aglandular que carece de glándulas. En el caso de los estómagos simples, internamente estos estómagos están tapizados enteramente por mucosa glandular. Es el caso de los estómagos de los carnívoros y del humano. Y los estómagos compuestos, como observamos en este caso, son por ejemplo los del equino, el porcino, que tienen una región, que es la que ustedes ven acá, de un color más grisáceo, más opaca, una región de mucosa aglandular y una región de mucosa glandular que se caracteriza por ser más rosácea, más brillante. En el caso del bovino, que tiene varios compartimientos, nos vamos a encontrar con 3 de esos compartimientos tapizados por una mucosa de tipo aglandular y un solo compartimiento, que es el cuajar o abomaso, presenta mucosa de tipo glandular. Es decir, que en el caso de los bovinos tendríamos que pertenece dentro de esta clasificación a los estómagos compuestos.
Otra clasificación nos permite identificar la cantidad de compartimientos que forman al estómago. Y en base a eso los podemos clasificar en uniloculares o monocavitarios, aquellos estómagos que presentan una única cavidad. Por ejemplo, equino, porcino, carnívoros. O multiloculares, también denominados policavitarios, aquellos estómagos que presentan múltiples compartimientos. Tal es el caso del bovino, que dijimos que presenta 4 compartimientos. Los rumiantes presentan 4 compartimientos. Las aves también están dentro de los multiloculares o policavitarios porque presentan 2 compartimientos. Vamos a ver ahora cuáles son esos compartimientos. El rumen, panza o herbario es el compartimiento más desarrollado. Presenta una mucosa de tipo aglandular. El retículo, redecillo bonete, que es el más craneal, también mucosa aglandular. Omaso, librillo o librito, de mucosa aglandular. Y el cuajar, abomaso o estómago verdadero, es el único compartimiento con mucosa de tipo glandular. Con respecto a su ubicación, si observamos en la imagen dónde se ubica el estómago en el bovino tiene una capacidad entre 200, 240 litros en un animal adulto o más. Es muy voluminoso. Va a estar ubicado del lado izquierdo del animal y se va a extender desde el diafragma, esta estructura que ven acá es el diafragma, desde el diafragma hasta la entrada de la pelvis, ocupando la totalidad de la parte izquierda de la cavidad abdominal. Este compartimiento que ustedes ven acá es el rumen, que es el más voluminoso. Entonces, la ubicación es en la cavidad abdominal del lado izquierdo, extendiéndose desde el diafragma hasta la entrada de la pelvis. Vamos a ver ahora un poquito más la ubicación en una vista dorsal. En una vista dorsal de las cavidades, este corresponde al diafragma. El estómago dijimos que entonces se va a ubicar del lado izquierdo, desde el diafragma hasta la entrada de la pelvis. Y otros compartimientos como son el librillo y el cuajar van a avanzar también hacia el lado derecho. Como ocupa todo el lado izquierdo, todas las demás vísceras se van a ubicar del lado derecho. Va a desplazar al hígado, desplaza al riñón, el riñón derecho está del lado derecho, pero desplaza inclusive al riñón izquierdo, que se denomina flotante porque su posición va a variar de acuerdo al estado de plenitud que tenga el estómago. Toda la masa intestinal nos va a quedar también del lado derecho, desplazada por el gran volumen que tiene el estómago en esta especie. Con respecto a la conformación externa, ¿cuáles son los compartimientos? Aquí tendríamos primeramente la llegada del esófago, la desembocadura en el estómago, en el cardias. La zona donde desemboca el esófago se denomina atrio rumino-reticular, una región ubicada entre el rumen y el retículo. Vamos a ver cuáles serían los compartimientos. El más desarrollado dijimos que es el rumen, esto es en una vista izquierda del rumen. El rumen corresponde al 80% del estómago, representa el 80%. El retículo está ubicado cranealmente, es el que va a contactar contra el diafragma y representa un 5% del tamaño del estómago. En su superficie derecha vamos a poder observar los otros compartimentos. El librillo o omaso bien esférico y en el piso ya, en una situación más ventral y a la derecha del plano medio, el cuajar o omaso que es más elongado. De estos, recordemos, rumen, retículo y librillo presentan mucosa aglandular y el cuajar o ahomaso mucosa glandular. Con respecto al rumen, va a presentar una curvatura dorsal que se va a relacionar con el techo de la cavidad,
una curvatura ventral que se relaciona con el piso de la cavidad abdominal, dos superficies. Esta superficie que ven ustedes acá es la superficie izquierda o también denominada parietal porque va a contactar con la pared de la cavidad abdominal. Una superficie derecha o también denominada visceral porque contacta con las vísceras, con intestino, con riñón, con genital femenino. Va en su superficie a presentar surcos. Este surco se denomina surco longitudinal izquierdo porque recorre toda la longitud del órgano. Y del lado derecho tenemos un surco longitudinal derecho que se desdobla y se continúa con este que es el surco accesorio. Entonces, del lado izquierdo, un surco longitudinal izquierdo. Del lado derecho tenemos un surco longitudinal derecho y un surco accesorio. Esos surcos longitudinales subdividen al rumen en dos sacos, un saco dorsal y un saco ventral. A su vez hay otros surcos que completan esta división. Tenemos un surco craneal, un surco caudal y hay un surco transverso o también denominados coronarios que subdividen más aún a los sacos dorsales y ventrales y forman el saco ciego caudo dorsal y el saco ciego caudo ventral. En correspondencia con esos surcos, internamente la pared del rumen se introduce y forma pliegues. Esos pliegues se denominan pilares y tienen el mismo nombre que el surco. Es decir, que si externamente tenemos el surco longitudinal izquierdo, internamente vamos a tener el pilar longitudinal izquierdo. Entonces, este sería el primer compartimiento, el rumen. El retículo dijimos que corresponde al 5% del tamaño del estómago de un bovino. Está ubicado cranealmente en contacto con el diafragma. Es elongado. El tercer compartimiento es bien esférico. Se ubica del lado derecho y se denomina librillo, librito u omaso. Y el último compartimiento, que es el glandular, es bien elongado, es el cuajar o abomaso. Presenta una curvatura mayor que va a estar en contacto con el piso y una curvatura menor que se va a ubicar dorsalmente. Ese cuajar o abomaso se va a continuar con el intestino delgado, con la primera porción que es el duodeno. Vamos a ver la ubicación nuevamente. Dijimos entonces que el rumen es el que va a ocupar mayormente la parte izquierda del animal por su gran desarrollo. Si sacamos parte de esa pared, podemos observar internamente cómo es. Se pueden ver los pliegues o pilares que subdividen parcialmente los distintos compartimientos, ¿sí? Este corresponde al saco ventral del rumen, saco dorsal, saco ciego caudo dorsal, saco ciego caudo ventral. Y aquí tendríamos el retículo. Viene en contacto con el diafragma. En cortes transversales, de acuerdo a donde realizamos el corte, que puede ser aproximadamente a nivel de la 11ª vértebra torácica, podemos ver la posición que ocupa el estómago y sus distintos compartimientos. Acá tendríamos el saco dorsal del rumen, el ventral, se ve el retículo en el fondo, estamos viéndolo desde caudal. Acá tendríamos la desembocadura del esófago. Este compartimiento es el librillo u omaso, se irán dando cuenta porque se lo llama así, y en el piso el cuajar o omaso. Ya si el corte lo hacemos más hacia caudal, a nivel de las vértebras lumbares, lo que vamos a notar es el rumen ya con sus dos compartimientos, el saco dorsal y el ventral, y
toda la masa intestinal que ocupa el lado derecho de la cavidad abdominal. En un corte longitudinal del estómago vemos saco dorsal, el saco ventral, los pilares. Este es el pilar longitudinal derecho y el accesorio. Entre estos dos pilares se forma como una dilatación. Esta zona se denomina ínsula. Los sacos ciegos, el caudo dorsal y el caudo ventral, y el retículo. Con respecto a la mucosa de esos compartimientos, ¿cómo es? En el caso del rumen vamos a tener una mucosa de tipo afelpada por la presencia de gran cantidad de papilas. Esas papilas tienen forma de hojita, una forma muy particular. Vamos a verla con un poquito más de aumento. No tienen el mismo desarrollo en todo el órgano, es decir, no se encuentran desarrolladas de la misma manera en todo el órgano. A nivel de los pilares, internamente prácticamente los pilares son lisos, no tienen estas papilas, y también depende mucho de la dieta del animal. Mientras más forraje consume el animal, mayor desarrollo hay de las papilas ruminales. El retículo, redecilla o bonete, se lo llama retículo redecilla por el aspecto de su mucosa, que presenta aspecto de red o de panal de abeja, con celdillas que si las miramos con un poquito más de aumento, lo que vamos a notar es que presentan papilas en su interior. El librito o mazo se caracteriza por presentar en su interior hojas. Esas hojas no presentan superficies lisas, sino que también en sus superficies tienen gran cantidad de papilas. Y finalmente, el único estómago de tipo glandular, con una mucosa más rosácea, brillante, con presencia de pliegues de naturaleza longitudinal, es el cuajar o abomaso. Esta es una particularidad de la gotera esofágica que es muy importante con los animales lactantes. En el caso de los terneros, de los animales lactantes, hay una estructura que permite que la leche vaya directamente al estómago que la va a procesar, que en este caso sería el abomaso, ya que los otros 3 estómagos en esta etapa no son funcionales. Entonces el ternero, el animal recién nacido, presenta esta estructura, que es un surco bordeado por 2 labios. Acá se ve mejor. Un surco y 2 labios. En el momento o antes de que el animal ingiera la leche o el sustituto, se produce un reflejo que está guiado por el sistema nervioso autónomo, que hace que esos labios se cierren y formen como un tubo. De esa manera, la leche directamente que ingresa por el esófago no cae en el rumen, sino que por ese tubo va por el piso del omaso y cae directamente en el cuajar o abomaso, que es el estómago que la va a procesar. Por esa misma razón, el animal recién nacido tiene un desarrollo mucho mayor del cuajar o abomaso que del resto de los compartimientos. El cuajar o abomaso representa el mayor desarrollo en el animal lactante. En un animal recién nacido, el rumen y el retículo tienen la mitad del tamaño del cuajar o abomaso. Acá podemos ver más o menos cómo se va produciendo el aumento en los distintos compartimientos. A las 8 semanas, por ejemplo, ya el desarrollo del cuajar o abomaso es aproximadamente el mismo que el resto de los compartimientos. Y al año ya ha logrado el desarrollo casi completo de lo que es rumen, retículo y omaso. Bueno, espero que les haya servido la explicación. Cualquier duda lo consultan en el foro. Nos vemos.